Esta mañana con mucho gusto le estoy dando al jovencito Bernardo Joffe, acaba de cumplir 86 años, le estoy dando la bienvenida esta mañana aquí a la Rueda de Mariando. Bernardo, buen día. Buen día y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bernardo estuvo aquí ahora unos 15 días. Bernardo tuvo un compromiso y una responsabilidad sostenida en el tiempo muy fuerte en el Partido Comunista del Uruguay. Amigo personal, un hermano, me dice una vez más, de Eduardo Bleyer. Yo les conté en la presentación en el PCNT de la Asociación Amigos de José Germán Araujo, me arrimó un libro que tiene que ver con parte de su historia, y allí me encontré con que un libro que ya tiene un tiempo señalaba como un nazi confeso, como un torturador de prisioneros agravados si eran comunistas y judíos, que ahora está en el Senado y que es el responsable de seguridad de Cabildo Abierto. Y esta mañana nos pidió volver aquí a la radio porque, bueno, con sus juveniles 86 años pretende hacer una suerte de enjuiciamiento a algunos protagonistas que considera se están burlando de todos nosotros. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Te agradezco. Yo primero quiero que me puedan entender por qué yo sé tantas cosas del Uruguay. A ver. El problema es un poco el currículum mío. Yo pertenecí, lo voy a sintetizar porque... Por favor. Pero yo empecé trabajando en el año 49, empecé después trabajando en una empresa al 51, a fin del 51 pasé a ser gerente general hasta el 85, que después viajé ahí de ese término desde el año 53 en Argentina, con el tiempo Perón, conozco todo lo de eso porque paraba en la casa de los Cantor, que uno de ellos fue el fundador de Página 12. Sí, sí. Y conozco todo lo que pasaba en Argentina, y después en 55 viajo al festival americano de San Pablo, que cuando llegamos Vargas lo prohibió, pero igual los 15 días hicieron el festival a pesar de Vargas. Y en el mismo 55 hago mi primer viaje a Europa como encargado de la delegación uruguaya al Festival Mundial de la Juventud en Varsovia. Y ahí estuve un mes y conocí muchas de las cosas. Pero es un tema que lo vamos a desarrollar algún día si vos te interesa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pero después, ¿cuál era el problema? Mira, yo formé en el 55 un primer negocio con mi hermano. Es decir, eran varios negocios, pero todo con mi hermano. Pero yo decidí en el 56 armar una fábrica. Acá me dijeron todos los colegas que estaba loco porque lo que era billutería en el Uruguay no podíamos competir haciendo una fábrica frente a 400 fábricas argentinas, que era lo que venía. Acá venía el 98% de la billutería venía de contrabando, y todo venía de Argentina. Pero entonces yo tuve la locura de hacerlo, y empecé con 4 personas y terminé con casi 230 personas entre lo que es planta y... Entonces ahí las relaciones mías pasaron arriba. Yo estaba relacionado con la Cámara Metalúrgica, con la Cámara de Industria, con la Cámara de Comercio. Intervine en el 73-74, 2 años trabajando por el convenio de cauce con Argentina, que nos obligaba a leer todo lo que era el NADI y el Navalal, porque aquel entonces no estaba el ALADI, estaba ALAL. Bueno, había que revisarlo. Trabajé 2 años revisando porque son decenas de miles de artículos que Uruguay tenía la ventaja que podía eliminar la entrada de un producto que perjudicara a la industria nacional durante 5 años. Entonces había que leer todo. Y no podía faltar un día porque justo te podías encontrar con artículos que no lo pusiste en negativo porque te lo pasó. Así que me pasé 2 años trabajando. Y ahí conocí una cosa importante que lo quiero desarrollar. Conocí a Bella, conocí a muchos, pero Bella era el presidente de la Cámara de Industria. Y acá quiero hacer una entrega sobre qué pasaba aquí con la industria. Como siempre, en la parte industrial, a Bella
me acompañó en el 74 para ir a la firma el 21 de diciembre del año 74, a la firma del convenio del Cauce. Tuvo la amabilidad, porque él no iba a ir, porque teníamos problemas con 3 productos que nosotros queríamos integrar al Cauce. Y él me acompañó en ese año. Y lo conseguimos. En la reunión de la mañana se planteó eso, y no quiero decir los términos con que le dijo el encargado principal de Argentina, que ellos están acostumbrados a palabras feas, sí. Pero bueno, al final conseguí que entraran los 3 artículos que nosotros pedíamos. Pero ahí quiero parar en un ratito para saber todo lo que pasa con las cámaras de industria, cámara de comercio, cámara de la construcción, todas las cámaras. Porque hay que recordar que cuando la dictadura, todas esas cámaras de industria, de comercio, incluyendo todas las otras, digamos, metalúrgica, todo eso, apoyaron la dictadura. Sacaron una aclaración que fue publicada por El País Primero Siempre, por ejemplo. Bueno, pero apoyaron la dictadura porque Abellá, que era el presidente de la Cámara de Industria, termina con un regalo de la dictadura, nombrándolo embajador en Estados Unidos. Y éramos amigos, porque cuando él volvió y después cuando yo salí de preso lo estuve conversando con él, porque él, aparte me tenía una estima a pesar de todo. Pero ellos apoyaron a la dictadura y ahora son los demócratas. Es lo mismo que pasa con el país. El país, y un día te voy a contar porque no tenemos tiempo ahora, yo conocí durante 2 años qué pasaba dentro del país, todo lo que pasaba en el directorio, entre la guerra, la reta, toda esa mafia que había adentro, todo eso, porque ellos fueron los voceros de la dictadura y ahora son los genios de la libertad. Me voy a dar el placer de leer. Bueno. Mira, es del día de ayer. Porque no quise traer, yo tengo una cantidad de información. Y tú recopilás mucho material, me consta. Pero esto es un material sobre la corrupción, que es lo que más dice Manini y la calle, todos se hablan de la gran corrupción de todo. Y esto es un informe de la CAF en un congreso que se realizó el 7 de noviembre. Muy reciente. Quiere decir que es absolutamente reciente. Esto se publicó el día 10 para la gente que quiera leerlo, el día 10 en la parte de economía del país. Bueno. Mirá, dice ahí, el informe titulado Integridad en las políticas públicas claves para prevenir la corrupción muestra, entre otras cosas, el índice de percepción de la corrupción, la solicitud de sobornos y la percepción empresarial sobre la incidencia del pago de sobornos en América Latina. Al evaluar la percepción de la corrupción en los dirigentes de los diferentes países de la región, Uruguay obtuvo la mejor puntuación como el país en que se percibe menos corrupción en el Estado y las instituciones. En concreto, el país tuvo un puntaje de 70 sobre 100, que fue el mejor porcentaje de toda América. Te voy a tratar de cortar un poquito para no perder tanto tiempo, pero es muy importante que se diga, porque acá es de lo que dicen la verdad de lo que pasa en el Uruguay. Después dice en otro lado, el reporte midió además el porcentaje de la población de cada capital de los países de la región que declaró haber recibido en el último año alguna coima o soborno por parte de un funcionario público para agilizar un trámite u obtener un servicio. Esto es muy importante. En ese sentido, Uruguay también se ubicó en el podio con tan solo un poco más de 10% de la población de Montevideo que declaró haber recibido una solicitud. Después, los que siguen están muy por arriba del Uruguay. Quiere decir que 2 cosas ya estamos en el podio. Después dice, en cuanto al sector empresarial, el reporte de CAF midió el porcentaje de empresas en cada país que afirman que compañías similares a la suya pagan sobornos para asegurar
contratos con el Estado. A diferencia del resto de los países, Uruguay fue el único donde ninguna empresa señaló la incidencia del pago de sobornos, mientras que Venezuela obtuvo el peor. Pero todo es que estamos en primer lugar en todo. Después sigue. Asimismo, el reportaje de CAF releva los datos de Worldwide Governance, si lo pronuncio mal que me perdone, si me escuchan, sobre control de corrupción, y concluye nuevamente que Uruguay es el de mejor resultado, siendo el país de la región latinoamericana con mayor control de la corrupción, ubicándose cerca del porcentil 90, en una escala de 0 al 100. Prácticamente estamos arriba de todos, estamos a la altura, y acá lo dice también, estamos a la altura de los países más desarrollados y que tienen menos corrupción en el mundo. Países como Chile, Costa Rica y Uruguay ostentan valores cercanos a los países desarrollados. Y te voy a leer la última parte para terminar. En cuarto lugar, cuando dice sugerencias, dice, en cuarto lugar, está la importancia de mejorar la gobernanza de la interacción pública-privada, ya que hay intereses privados que no siempre son tan pasivos sino activos, dijo Sanguinetti, que es uno de los principales de CAF, y manifestó que si se le exige transparencia al sector público, también se le debe exigir al sector privado. Sobre este punto, el vicepresidente del conocimiento de CAF puso como ejemplo a Uruguay, como un país que desarrolla bien la gobernanza y la interacción entre el público y lo privado. Quiere decir que esto que se publicó ayer en El País, sí, señor, ¿está? En la página 11, la parte de economía, tira abajo todo lo que dice tanto Manini Río como la calle Pou, porque dicen que acá la corrupción es enorme. Acá lo dice una institución tan importante, pero también lo dicen en todas las empresas. Eso te lo digo porque yo lo tengo, todos los informes. De los informes de todas las, por ejemplo, todas las empresas de calificación para el riesgo, lo dicen, porque ellos están manoseando todo lo que dicen esas empresas de riesgo, y nosotros estamos bien porque todas unánimemente dicen que Uruguay no va a tener problema con el riesgo país, porque a partir de la creación de la UPM, a pesar de que algunos pueden decir que no, todo lo que, pero a partir de eso y de la construcción del ferrocarril central, eso mismo ya va a ir bajando el déficit fiscal y va a ir creciendo el país por lo menos en 2 puntos, que significa que va a modificar sustancialmente todas las partes de desarrollo del país. Bueno, en cuanto a lo que dicen, te voy a empezar desde ¿cuántos minutos me quedan? Le van quedando mucho menos. Me quedan mucho menos. Mirá, te quedan 10. Yo cuando vengo a Montevideo, sí, conozco a Luis Alberto de Herrera. Ah, mira. ¿Por qué? Porque en donde yo empecé a trabajar, que te decía que después de los 10 meses sí. de trabajar me nombraron gerente general, trabajaba Mario Filippini. Mario Filippini era ahijado del viejo Herrera y estaba obligado todos los sábados de tarde a ir a visitarlo. Y hacía campaña, tenía un club en La Unión que tenía un arrastre muy grande, acá en la parte de La Unión tenía un arrastre muy grande. Y una persona que políticamente nosotros nos entendíamos perfectamente. Estaba ubicado en Los Blancos porque en aquel entonces era blanco y colorado, ¿tá? Entonces lo conocí a él, a pesar de que yo no quería verlo, porque yo conocía un poquito la historia de Herrera, de cuando yo estaba en el interior y cuando él apoyaba lamentablemente a gobiernos que estaban en guerra, pero los peores. Y bueno, con él nos hicimos muy amigos, yo lo ayudé muchísimo. Te lo voy a tratar de entender. Lo ayudé enorme porque estaba él muy mal económicamente. Bueno, tenía la familia, de hijas, todo. Entonces yo... Le diste una mano. Lo fui ayudando muchísimo, le daba los mejores clientes para que él pudiera ganar más, y los fines de semana sacaba mercadería y salía a vender. Hicimos una relación extraordinaria
a tal punto que después él abrió la Flora Indígena, que lo estaba en el centro, creo que el 8 de octubre existe, y en Pando. Yo le salí de garantía en 2 de los negocios. Mira qué generoso. Y bueno, y ahí voy a decir lo que es un poco la corrupción de Coera en ese momento. A ver. Y voy a entrar. En el 62, más o menos, en el 60, mi tío, que trabajaba de sastre, le operan del estómago, una operación media delicada, y no podía trabajar. La señora había pedido la jubilación porque había trabajado en la madrileña Cobarrer, pero estaba todo en negro. Y no pudo ni con las personas que pudo poner para que comprueben el trabajo de ella. Al final le pasaron archivo todo el expediente y le dijeron que de ninguna manera podía jubilarse. Entonces viene mi tío, que me conocía bien porque se crió en mi casa, porque era el menor de los hermanos. Cuando estábamos en el interior, vivía con nosotros. Me dijo: Bernardo, mirá lo que me está pasando. Yo sé que sos amigo de Filippini. Pero Filippini era muy amigo de mis padres también. Y mi madre, adoraba a mi madre, porque mi madre le preparaba unas tortas de miel que se chupaba los dedos. Y dice: vos le conocés a Filippini, tratá de hablar con él, porque en ese momento era el secretario de Fures. Fures era el presidente de la Caja de Jubilación. Entonces le dije: no, mira, tío, vos me conocés todos los principios míos. Nunca en mi vida, llevo 74 años en política, nunca, es la única vez que pedí un favor. No he pedido nunca un favor de nada. Es por principios míos. Entonces, me fui y le dije: mira, vamos a ver. Cuando llego a mi casa me agarra mi padre. Y yo tenía un enorme respeto por mi padre, porque era una persona, a pesar de no tenía muchos estudios, era súper inteligente. Y me dijo: mira, Bernardo, no te pongas así, mirá lo que pasa con el tío, tiene problemas con las hijas, con todo. Tratá de resolverle el problema, baja un poco tus principios. Le digo: bueno, mirá, papá, vos me lo pedís, te lo voy a hacer. Te lo hago rápido. Fui a la caja, 5º piso, subo, había una cola impresionante de gente para que lo atienda el secretario. Sí, el gestor. Entonces yo dije: no, yo soy alérgico a las colas. Entonces fui al... ¿Te presentaste ahí? Presenté, le pasé la tarjeta al portero y le dije: no, dígale a Filippini que me diga cuándo lo puedo ver, o cuándo lo llamo. Entró y enseguida salió y dice: no, dice Filippini, ¿qué pasa? Hizo pasar enseguida. Bueno, fuimos al grano, le dije: ¿qué es lo que me pasa? Me dice: no te aflijas, Bernardo. En ese entonces, para decirte cómo era la Caja de Jubilaciones, estaba la secretaría de él al lado de la secretaría de Fures, y después había varias secretarías donde estaban los blancos y los colorados, que sacaban las jubilaciones que querían. Como para los correligionarios lo hacían totalmente, sin ningún problema. Ellos tenían todos sus argumentos y sacaban las jubilaciones a la gente que quería. Eso era lo que ellos llamaban los correligionarios. Y era una corrupción absoluta que había. Y entonces cuando me dice Filippini: no, perdón, dame el papel, me firma y me sella, urgente. Y lo firma y me dice: mira, anda con eso que no tenés problema. Y estuvimos conversando un ratito, al final me dice: no, espera, dame la tarjeta. Entra a hablar con Fures y me sale con una tarjeta que decía: súper urgente, firmado por Fures. ¿Querés creer que y eso quería significaba que ponían un empleado para seguir todo ese pendiente? Entonces 48 horas estaba cobrando. Fíjate cómo funcionaba la corrupción de los blancos y de los colorados, porque ahí ya estaban mezclados. Bueno, mira, sobre Sanguinetti, este personaje te lo voy a contar desde el principio de lo que pasó dentro de lo que yo sabía del 50, con Luis Valle, porque también lo conocía Luis Valle. Y te voy a contar lo que yo sé, no lo que yo leí. ¿Sabes cómo hacían para contrabandear para Brasil? En aquel entonces lo que se vendía más eran los granos, arroz, trigo y algunas otras cosas. Entonces él tenía arreglado en Rivera, con la panadería Chiesa, te digo los nombres, pero si querés te firmo todo lo que estoy diciendo,
Y los ferrocarriles salían de Montevideo y pasaban por el costado de la panadería y se iban para Brasil. No pagaban nunca impuestos. Otra cosa de ese tipo, que también es corrupción. Vos sabés que Acción nunca tenía para pagar la quincena a los empleados. Nunca, ¿eh? Y eso te lo digo con testigos. Esto, ¿qué hacían? Ellos sabían, al fin de la quincena llamaban a Pedro Sáenz, dueño de Funza y de Sisa, y le pedían el cheque. Nunca le negó el cheque. Pero en aquel entonces había contralor de importaciones y exportaciones. Y él sabía que cuando cada año le otorgaban la cantidad para importar, siempre venía un premio especial que compensaba totalmente todo lo que le daba Acción. Y eso fue como aguantaron Acción. Y ahí Sanguinetti ya sabía lo que estaba pasando, que es una corrupción absoluta. Después te voy a contar de Sanguinetti, para después te paso a Tenés que redondear con Sanguinetti y apuntarte para hacer un libro todo esto. No, sí, no te dije, no te va a dar en este tramo, mi estimado Bernardo Joffe. Entonces, te voy a contar ya en Democracia qué pasó con Sanguinetti. Ahí está. Última anécdota, Bernardo. Sí. Por esta mañana. ¿Ya se termina? Se termina, sí. Bueno, Sanguinetti, cuando yo salgo, y salí en el 80, pero el 85 entra la Democracia, digo, no, voy a hacer un juicio, que lo toma el doctor Malé, Armando Malé, que habría que decir quién es, pero vos me decís que no hay tiempo. No, pero era un personaje importante. Libro no, una enciclopedia tenés que hacer el principal asesor de Luis Valle, pero un colorado de José Valle y Ordóñez. Bien. Y él, el doctor Garibaldi, el padre de Luis Garibaldi, para ubicarte, y el doctor Sargana, organizan para hacer un juicio para recuperar los $4 millones que me robaron. Lo encomendaron a Sargana que hable conmigo. ¿Sabe lo que le contestaron en Democracia? Que sí, que si yo hago el juicio gano, pero que el juicio ese va a pagar todo lo que yo estoy haciendo a mi familia. Completo, así, por los 3 abogados, Hablaron con Sanguinetti y le dijeron todavía que lo iban a guardar en la caja fuerte al expediente. ¿Qué podía hacer yo? No podía hacer contra mi familia después de todo lo que había pasado. Tuve que parar el expediente. Mira. Pero ellos, con la bondad que tenían, yo tenía, la verdad, un Mercedes-Benz que era único en el país. Lo pagué $29.500 en el 71, a principios del 71. 29.500. Entonces, ahí, en esa resolución que ellos le dan, dice, bueno, que no, reconocen que me lo robaron al coche. Prácticamente lo digo en términos exactos. Me lo robaron, entonces me van a dar $72.000 frente a 29.500. Pues era un coche que estaba de primera. ¿Sabés cómo había? Entonces, déjame decirte lo último. De los 72, 36 pertenecían a mi señora. Los otros 36 eran para pagar mi hotel. Ahí en Libertad se quedaron con la plata porque era para pagar lo que yo gasté en el hotel. En la prisión. Mi estimado Bernardo Joffe, un gusto. Sí, no, yo te vuelvo a decir, tenés que hacer una relatoría 24 horas en algún espacio público. Yo sé que tenés una información, se vino con una carpeta, tiene más. Es impresionante. No pude llegar a Manini. Bueno, te queda para otra charla Manini en la mira. Como siempre, gracias por tu memoria, por tu aporte, por todo lo que has hecho. Y bueno, te felicito por tus juveniles 86 años de vuelta, Bernardo. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bernardo, ¿cuánta gente que tenemos que es? Este es el patrimonio viviente, el patrimonio de la República Oriental del Uruguay.